hay un rebrote preocupante. Israel también era uno de los países que se había jactado de cómo había controlado el coronavirus, pero ahora, Juli, volvieron los casos. Exacto, Rolo, nos cansamos de leer titulares con el buen manejo que tuvo por aquellos meses, marzo, abril, Israel en cuanto al cierre de sus fronteras y tomar decisiones realmente muy avanzadas para ese momento de la pandemia. Lo que viene a continuación es lamentablemente malas noticias. Israel ya no solo considera que es un rebrote, sino una segunda ola lo que está viviendo, teniendo en cuenta que en marzo contaban en los mejores días con apenas 10 casos por día, un poco más, cuando decidieron empezar a alivianar un poco todo. Dicen fue muy de golpe, la gente no supo manejar los protocolos de seguridad para poder evitar el contagio y hoy Israel superó la barrera de 2.000 contagios diarios. Además de esto, bien lo podrá contar Un país nuestro con colega. mucha menos población, digamos, porque nosotros tenemos 5.000 contagios, pero Israel tiene mucha menos población que la Argentina. Por cierto, además tiene un tamaño de la provincia de Tucumán. Exacto, Rolo. Además de todo lo que va sucediendo allí, hay una crisis política y social muy importante. Todas las noches se llevan manifestaciones en la puerta de la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien ha decidido volver la cuarentena hacia atrás. Sin embargo, el Parlamento lo desautorizó y es ahora una guerra política que hay. Cuando hablo de que el Parlamento desautorizó, dijo, no vamos a volver a cerrar bares, restaurantes, peluquerías, etcétera. Esto se queda así, así que hay una guerra política también en el medio, la gente y un sistema de salud que aseguraron comenzaba a pasar los 2.000 casos diarios, eso iba a colapsar. Bueno, Gabriel Bentajal es periodista en Israel y ya está con nosotros. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, hablando un poco de la situación que se está viviendo hoy en Israel, ¿cuál es tu visión? Mira, hay una cantidad importante de contagiados, es verdad, pero el número de muertos, de fallecidos, es muy bajo, es menos del 1%, o sea que hay 56.000 contagiados y 440 fallecidos hasta el momento. Pero ten en cuenta lo siguiente, casi el 70% de la actividad pública y comercial están abiertas. O sea, lo que ha hecho el país es abrir todo el comercio y abrir la actividad civil, pero eso ha aumentado el contagio. Sí, es la disyuntiva de siempre, ¿no? Que a mayor apertura económica terminan disparándose los contagios. ¿Esto está provocando algún tipo de revisión de las políticas o no? Sí, las dos fuentes fundamentales del aumento del contagio fue que abrieron los colegios nuevamente y los niños, por más que ellos no sufren principalmente las consecuencias de la enfermedad, sí contagian a otros. Y por otro lado, las fiestas, los casamientos, que acá son muy importantes, con más de 250 personas, estaban autorizadas y tuvieron que volver para atrás. Entonces se tomaron habilitaron riesgos, casamientos. Claro. Eso sí que es... 250 personas. O Y sea que no estamos hablando de medidas... El bajo número de mortalidad tiene que ver con que el sistema de salud es muy fuerte. Contanos un poco, ¿no tienen problema de que se colapsen las camas de terapia intensiva? En principio, si tú tienes un problema que sientes que estás enfermo, entonces es probable que te vengan a hacer el tratamiento, la prueba a tu casa o que vayas a tu seguro médico. Todas las personas en este país tienen seguro médico porque te quitan de tu sueldo el 3,5 al 5% de tu sueldo en una aseguradora. O sea que las aseguradoras son muy fuertes, los hospitales son buenos y, imagínate, tenemos 400 casos más o menos en este momento, casos graves, pero hay respiradores para 2.000 personas. Claro. O sea que puedes calcular más o menos que hay una estructura sanitaria buena. Está muy Sí, holgado. y eso hace, Gabriel, que la gente se relaje, que no le mueva el piso estos 2.000 contagios por día que están teniendo ahora. Lo que sucede es que la gente ve que no es tan grave. Entonces se arriesga más, como tú bien dices. Pero, ¿cuál es el problema? Acá el problema más grave es el corona económico. Y es que la gente está acostumbrada a vivir con un nivel de vida y de pronto ve que un día toman una medida, cerrar los restaurantes, y otros días se vuelven atrás en la medida. Y eso transmite una falta de homogeneidad de las decisiones que le quita legitimidad al gobierno. Y por eso ustedes están viendo manifestaciones en la calle. Bueno, pero es una situación extraordinaria, obviamente. Lamentablemente hay personas que dicen,
Fíjate que el primer ministro que está en proceso judicial por temas de corrupción y que él está tomando medidas que parecerían ser medidas políticas y no relacionadas con corona, eso provoca una sensación de la gente de falta de legitimidad. Para que tengas una idea, el margen de aprobación de Netanyahu cuando empezó el tema del corona era del 78%, y ahora es del 38%, o sea, perdió 40 puntos de apoyo. Wow. Claro, pero eso no es solamente el coronavirus, es otra cosa, digo, porque no se explica, sino es una caída histórica. Sí, de todas formas, si hubiese elecciones hoy, la coalición de derecha religiosa volvería a formar gobierno, según los datos que tenemos hoy, ¿eh? Pero de todas formas es preocupante para el primer ministro ver que no logra que la gente vuelva a confiar que las medidas que toman desde el ministerio del primer ministro son racionales. Claro. Y eso es un problema serio. ¿Y hoy cómo es un día, digo, allí en Israel, Gabriel? Digo, ¿qué limitaciones tienen? ¿Qué indicaciones tienen por parte de las autoridades? ¿Ninguna de repente? Salimos a la calle con barbijo. Cuando vas a un restaurante hay gente en la puerta midiendo la cantidad de gente que puede entrar al restaurante y te mide la temperatura en todos los lugares. Y la vida es prácticamente el 85% normal. Depende de dónde vivas, porque hay barrios específicos, pero acá el tema fundamental... O sea, es una nueva normalidad más normal que aquí. Claro, el problema es que, tengan en cuenta, los datos son muy altos de contagio, pero hay algo que otros países quizás no tienen, y es que hay muchas pruebas. Ustedes calculen que a datos argentinos, acá se están haciendo 120.000 pruebas por día de corona, 120.000. Claro, entonces, cuando tú haces más pruebas... Cuando tú haces muchas pruebas, ¿qué ocurre? Hay más datos. Es más contagio, pero hay más testeo y muy bajo el nivel de mortalidad. Te agradecemos mucho estos minutos. Por favor, un placer.